¿Alguna vez se han preguntado qué es exactamente lo que nos sucede cuando morimos? Esta es una pregunta muy importante ya que todos moriremos algún día. Entonces, cuando lleguemos al final de nuestras vidas terrenales, ¿a dónde iremos? Algunos dicen al cielo, otros al infierno, algunos dicen que iremos al purgatorio, incluso algunos dicen que quedaremos dormidos e inconscientes. ¿Cuál es la verdad? Hoy exploraremos la única fuente de la verdad que tenemos en el mundo, la Biblia. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido a Oración Eterna. Si todavía no te suscribiste, por favor hazlo, ayúdanos a difundir las historias de la Biblia. Ahora bien, como creyentes no tenemos que tenerle temor a la muerte porque, como dice la palabra de Dios en las Escrituras, sabemos que cuando muramos en este mundo, estaremos con Cristo en el cielo y no habrá más lágrimas, ni ningún sufrimiento, ni ninguna tristeza. Ahora vamos a explorar lo que ocurre en el momento de la muerte. Algunos creyentes sostienen que al morir entramos en un profundo sueño inconsciente hasta la segunda venida de Jesús. Esta enseñanza se conoce como la doctrina del sueño del alma, aunque no es ampliamente difundida y fue principalmente promovida por los anabaptistas durante la Reforma y por los Irvingitas en Inglaterra en el siglo XIX. Por otro lado, algunos cristianos creen en el purgatorio, una creencia de la Iglesia Católica Romana. Según esta doctrina, el alma pasa primero por un proceso de purificación del pecado antes de poder acceder al cielo. Otros creyentes sostienen que, al morir, el alma va directamente hacia Cristo, mientras que el cuerpo queda en la tumba hasta la segunda venida de Cristo. En ese momento, se produce la resurrección del cuerpo en una forma eterna. Dios entonces creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde viviremos con Él para siempre. Ahora, en cuanto a los incrédulos, hay diversas opiniones. Algunos afirman que cuando los incrédulos mueren, irán al infierno por toda la eternidad. Otros argumentan que esto no sucederá. Algunos sostienen simplemente que dejarán de existir. Existe también la creencia de que sufrirán por un tiempo por sus pecados y luego dejarán de existir, lo cual se conoce como la doctrina del aniquilacionismo. Esta postura implica que Dios los aniquilará y simplemente dejarán de existir. Pero, ¿dónde reside la verdad? La verdad se manifiesta cuando examinamos las Escrituras, no solo un versículo, sino todo el conjunto de ellas de manera equilibrada. Ahora, vamos a abordar primero el tema del purgatorio. ¿Qué dice realmente la Biblia al respecto? Nada. La Biblia no menciona absolutamente nada sobre el purgatorio. Entonces, ¿de dónde surge la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica Romana si no está respaldada por las Escrituras? En primer lugar, surgió de la tradición, y en segundo lugar, encontraron cierta evidencia para ello en los libros apócrifos. Sin embargo, esto contrasta con lo que la Biblia enseña. Debes entender que los libros apócrifos no poseen la misma autoridad que la Biblia, no forman parte de las Escrituras y no deben considerarse como autoridad o verdad. La Iglesia Católica Romana sostiene la creencia en el purgatorio debido a su tradición y a veces encuentran ciertos versículos en los apócrifos para respaldarla. Sin embargo, la Biblia no respalda esta doctrina y, por lo tanto, no representa la verdad. De hecho, contradice las Escrituras, ya que creer en el purgatorio implica que lo que Jesús hizo en la cruz al morir por nuestros pecados no fue suficiente. Implica que Cristo solo no pudo hacer expiación por nosotros. Esta enseñanza es sumamente peligrosa y falsa, y va en contra de las Escrituras. Jesús pagó el precio completo para nuestra salvación, y esto está claramente establecido en toda la Biblia. El propio Jesús lo confirmó al decir, «Consumado es», Juan 19 versículo 28, demostrando que todo estaba completado según las Escrituras. Por lo tanto, la doctrina del purgatorio no tiene fundamento verdadero según las Escrituras. ¿Y qué ocurre con la enseñanza o doctrina del sueño del alma, que sugiere
que al morir, entras en un estado inconsciente hasta la segunda venida de Jesucristo. Esta enseñanza no es ampliamente difundida y fue promovida principalmente por algunos grupos durante la Reforma, como los anabaptistas y los irvingitas en el siglo XIX. Aún así, hoy en día todavía hay muchas personas que creen en esta idea. La verdadera pregunta ¿es esto bíblico? En realidad, hay varios pasajes que hablan sobre la muerte como un estado de sueño. Además, hay versículos que sugieren que los muertos no tienen una existencia consciente, como en los Salmos 6 versículo 5, 115 versículo 17, Eclesiastes 9 versículo 10, e Isaías 38 versículo 19. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la muerte como sueño, lo hace de manera metafórica, mostrando que la muerte es solo temporal para los cristianos, al igual que el sueño. Ahora, para aquellos que creen en la doctrina del sueño del alma, los invito a considerar el Salmo 115 versículo 17, que hemos mencionado como supuesta evidencia del sueño del alma. Este versículo dice: «Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio». Parece sugerir la idea del sueño del alma, ¿verdad? Sin embargo, es importante no interpretar un versículo de forma aislada y literal. Continuemos con el siguiente versículo, el versículo 18, que dice: «Nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre». No indica que vamos a morir y permanecer inconscientes por un largo tiempo para luego estar con el Señor. Ahora, consideremos otro versículo que supuestamente respalda la idea del sueño del alma, Juan 11 versículo 11. Jesús, al referirse a Lázaro, dice: «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo». Aquí, Jesús no afirma que el alma de Lázaro esté dormida, ni hay ningún otro pasaje en las Escrituras que indique que el alma esté inconsciente. Jesús simplemente utiliza la metáfora del sueño para hablar sobre la muerte de Lázaro. Cuando los discípulos malinterpretaron sus palabras pensando que se refería al descanso del sueño, Jesús les aclara que Lázaro ha muerto. En resumen, cuando la Biblia habla de la muerte como dormir, es simplemente una expresión metafórica. Nuestros cuerpos físicos volverán al polvo, mientras que nuestras almas estarán con Jesucristo. Génesis 3 versículo 19 nos recuerda: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás». Sin embargo, las Escrituras también nos ofrecen esperanza. Filipenses 3 versículo 20 nos enseña: «Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo humilde para ser conforme a su cuerpo glorioso, según el poder que tiene de sujetar todas las cosas a sí mismo». Dios transformará nuestros cuerpos humildes en cuerpos espirituales, capaces de vivir eternamente con Jesucristo. Esta gloriosa transformación ocurrirá en su segunda venida. Pero ahora, ¿qué sucede cuando mueres? ¿Qué pasa con tu alma si no va al purgatorio o duerme? Existen versículos específicos que nos revelan lo que nos ocurrirá. Sí, hay muchos. Comencemos con el primero. Jesús dijo en Lucas 23 versículo 43, «De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Jesús no dijo después de haber estado en el purgatorio o después de haber dormido el alma. Él dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», lo que significa en el cielo. Entonces, cuando morimos como cristianos, como creyentes, nuestra alma va inmediatamente a Cristo. Cuando falleces, tu alma o espíritu se separa del cuerpo. No permanece en el cuerpo mientras duermes inconscientemente en la tumba, ni está ausente del cuerpo en el purgatorio. Más bien, está con el Señor en el cielo. Hebreos 12 versículos 22 y 23 nos dice: «Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos,
y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Este pasaje habla principalmente sobre los creyentes que ya están en el cielo. Cuando leemos el capítulo completo, vemos que, al adorar a Dios, no estamos solos en su presencia, sino que nos rodea una gran nube de testigos. Como se menciona en el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto también nos muestra que aquellos en el cielo tienen conocimiento sobre lo que sucede aquí en la tierra, e incluso los ángeles se regocijan cuando un alma se convierte a Cristo. Esta vida no es nuestro hogar, este mundo no es más que un lugar temporal por el que transitamos. Solo experimentamos la muerte física una vez en esta tierra, y luego viene el juicio. Hebreos 9 versículo 27 establece: y de la misma manera está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Para nosotros, como creyentes, cuando morimos, estaremos con Cristo. Sin embargo, para los incrédulos que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador, enfrentarán un castigo eterno. Parece que serán enviados a un lugar de espera temporal, el Hades, hasta su resurrección final, juicio y castigo eterno. Jesús nos brindó un ejemplo de lo que sucede cuando morimos a través de la historia de Lázaro, como se relata en Lucas 1 versículos 22 y 23. En este relato, el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el hombre rico también falleció y fue sepultado. Sin embargo, en el Hades, el hombre rico estaba atormentado y vio a Abraham y a Lázaro en el seno de éste. Esto ilustra que el hombre rico fue inmediatamente sometido a tormento en el Hades tras su muerte, antes del juicio final. Apocalipsis 20 versículos 11 al 15 nos ofrece una visión del juicio final. Se describe un gran trono blanco, y los muertos, grandes y pequeños, comparecen ante este trono. Los libros son abiertos, incluido el libro de la vida, y los muertos son juzgados según sus obras. La muerte y el Hades entregan a los muertos que tenían en ellos, y todos son juzgados de acuerdo a sus acciones. Finalmente, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego, que representa la segunda muerte. Aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida también serán lanzados al lago de fuego. En Apocalipsis 21 versículos 1 al 3, se nos presenta una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, ya que el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Además, se observa la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Desde el trono, se escucha una gran voz que proclama: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Como creyentes, tenemos la certeza de nuestro destino cuando morimos, y esperamos ese momento con alegría. Sin embargo, al mismo tiempo, sentimos tristeza al ver a aquellos que pueden estar perdidos, preocupados por dónde irán aquellos que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador. Es por eso que debemos aprovechar el tiempo que tenemos para compartir el Evangelio, para comunicar la verdad a aquellos que están perdidos y puedan ser salvos. Cada día, aproximadamente 150.000 personas fallecen, y Jesús es el único camino, como él mismo afirmó en Juan 14 versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Juan 3 versículo 18 nos recuerda que aquellos que creen en él, no son condenados, pero aquellos que no creen ya están condenados. Es crucial tener la seguridad de nuestra salvación y ser activos en nuestra fe. Jesús no nos llamó a ser cristianos pasivos, sino a ser discípulos, a ser la luz del mundo y a brillar para compartir el Evangelio. Debemos usar los talentos y dones que Dios nos ha dado para su gloria. Si no estás seguro de tu salvación, es hora de buscar esa seguridad. Y si ya estás salvado, pero has sido pasivo en tu fe,
Es tiempo de ser activo y cumplir con el llamado de Cristo de ser discípulos. Reflexionar sobre el destino después de la muerte nos lleva a considerar nuestra fe y cómo vivimos en consecuencia. Nos confronta con la realidad de la vida eterna y nos desafía a compartir el Evangelio con amor y urgencia. Nos recuerda la importancia de vivir con propósito y esperanza, sabiendo que nuestras decisiones en esta vida tienen repercusiones eternas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Bendiciones.